Georgina Olson, Duro y a las cabezas, tu segunda sección. Oye, cosas interesantes, ¿verdad? Sí, totalmente. Estoy viendo cosas muy interesantes. Unas caricaturas que ahorita sí, ahorita vamos a reservar. Pero sigue dando de qué hablar el tema de los militares. El tema de los militares, justamente, Atalo, hoy lo retoman dos de nuestros columnistas. Carlos Elizondo habla de que, durante años el ejército ha estado en las calles supliendo una labor que la policía no podía llevar a cabo, de controlar al crimen organizado, pero, gran detalle, no hay un marco legal que defina derechos y atribuciones de los militares. Entonces, están allá afuera en las calles, pero no está claro hasta dónde pueden y hasta dónde no. Así lo plantea Carlos Elizondo. Habla de que el ejército, el ataque en Sinaloa es un ejemplo de la tensión entre el respeto a los derechos humanos que tienen que tener y la realidad de confrontar el crimen. Los criminales, en ese momento del viernes, los militares sacaban a un delincuente herido en una ambulancia y los atacaron con armas de alto poder para llevárselo. Los criminales no respetan regla alguna, y es que desde el 2010, Atalo, se discute en el Congreso la legislación que le daría una cierta certidumbre con respecto a la responsabilidad que han tenido que tomar los militares, dado que la policía no podía sola con el crimen organizado. Se ha aprobado en estos años, nos dice Elizondo, una reforma energética, una reforma fiscal, pero no se ha podido aprobar una ley que le dé certidumbre a las Fuerzas Armadas. A nadie parece importarle, dice Carlos Elizondo, y ni siquiera el PAN ni el PRD se ve que están apostando su capital político a este tema. Leo Zuckerman, Atalo, también aborda este tema y recuerda que desde la administración del presidente Calderón se intensificó el uso de los militares en esta labor. Desde el primer día de su administración ordenó el despliegue de Fuerzas Armadas. Hubo una iniciativa en el Senado que legislaba nuevas reglas en la materia. El Senado proponía que las Fuerzas Armadas solo podían salir de los cuarteles si había una declaratoria de afectación de seguridad en el interior. Los gobernadores o los congresos locales podían solicitar una declaratoria al Consejo de Seguridad Nacional y el Senado tenía que aprobarlo. Es decir, había como varios candados, ¿no? Para que se demostrara que realmente se requería al ejército en un lugar específico del país, pero esta propuesta del Senado se atoró en la Cámara de Diputados y una vez más el ejército queda en el limbo y no se aprobaron esta serie de candados, este procedimiento para designar estas declaratorias. Sí, yo creo que hay que encontrar justamente el punto medio en materia de derechos humanos. Estoy hablando de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Gina, le pone normalmente el ojo a los soldados, a la actuación de los militares en la sierra, en campo abierto, en diferentes zonas donde ellos instalan sus operativos o sus destacamentos, pero también se necesita imponer medidas, emitir recomendaciones de derechos humanos a favor, no digamos a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional o de las Fuerzas Armadas, sino también que sea algo parejo, que a ellos también les beneficie en algún momento en la labor que ellos hacen de campo y de investigación, ¿no? Exactamente. O sea, no únicamente de un lado, sino también del otro, ¿no? Ellos necesitan también en algún momento una capacitación. Lo que acaba de decir es súper importante. Hay analistas a nivel mundial que han dicho que ves que ha habido casos muy graves, ¿no? También del lado del ejército, donde llegaron un momento a dispararle a un coche, rompieron un cristal, han muerto varios civiles en estos casos de confusión, ¿no? Que en el retén no se quieren detener, resulta que no eran narcos, sino que era una familia. En su desesperación los militares disparan y han accidentalmente matado a personas. ¿Qué han dicho los expertos a nivel internacional, Atalo? Que falta una capacitación muy puntual para los militares y enseñarles cómo hacen en países como Israel. O sea, el protocolo es, si se te va la persona del retén, disparas a las llantas para que se detenga el automóvil, pero bajo ninguna circunstancia disparas al cristal, porque vienen estos casos de muertes de civiles que no tendrían por qué suceder, balas ¿no? perdidas. Exactamente. Entonces, sí que hay una necesidad de legislar todo esto y entrar a fondo, porque ya llevan muchos años fuera de los cuarteles, pero no está bien definido hasta dónde pueden y no están tampoco recibiendo la capacitación que necesitan. Atalo, de ahí cambiamos de tema radicalmente, vámonos a la columna de Pascal Beltrán, que plantea que en los últimos 3 presidentes de la República, óigalo usted bien, han pasado de ser gobernadores
a Los Pinos. ¿Ququé pasará en 2018? Se pregunta Pascal Beltrán. Hay 6 gobernadores y 2 exgobernadores que están más que puestos para ser candidatos, y él se refiere ya sea por un partido o la vía independiente, y Pascal se refiere a Erubiel Ávila, Miguel Ángel Mancera, Rafael Moreno Valle, Jaime Rodríguez, Silvano Aureoles Graco Ramírez, Miguel Osorio Chong y Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, nos plantea Pascal en su columna, también hay personajes del gabinete y dirigentes partidistas que están interesados en el tema, ¿no? Como Ricardo Anaya, Aurelio Nuño y José Antonio Meade. Ya veremos en el 2018, dice Pascal Beltrán, dónde reside la mayor reserva de poder, en los que fueron exgobernadores o en los que están ahorita en el gabinete, ¿no? Es decir, vamos a ver qué lugar conviene más para candidatearse a la presidencia. Hay que recordar que conforme pasa, bueno, de un mes a otro pueden cambiar el panorama de manera importante, pero sí hay que reconocer que, por ejemplo, a diferencia de ser presidente o líder de un partido político, pues el hecho de ser gobernador, por eso muchos políticos buscan una gubernatura. Ser gobernador representa un trampolín y una ventana grande para poder llegar a la grande, ¿no? O sea, y no debería de ser, justamente es buscar una gubernatura para ayudar al Estado, a los ciudadanos y el bien vivir, ¿no? Pero, como dices tú, se ha convertido en una gran plataforma, ¿no? Y ahora también las secretarías de Estado, vamos a ver cuál de los dos resulta la mejor apuesta, ¿no? Y nos vamos por último con la columna de Francisco Garcias. Nos narra ayer la comparecencia de Aurelio Nuño ante el Senado. Dice, transcurría todo tranquilamente hasta que la senadora del PT, Laida Sansores, le atizó al secretario de Educación por el lado del clasismo. Dice, le dijo Laida Sansores a Aurelio Nuño, da la impresión de que usted cuando sale en la televisión solo visita las escuelas que están a la vuelta de su casa. Dice, pero México no es Polanco. Dijo, Mr. Nuño, vaya a dar una vuelta por Oaxaca, por Chiapas, donde los niños se enlodan los zapatos. Y bueno, se hicieron de palabras y ahí acabó respondiéndole Nuño a Laida Sansores que se acabaron los tiempos del cacicazgo, que no es como en tiempos de su papá. El papá de Laida Sansores era un cacique en el que se le daban las plazas, que ahora no hay una reforma educativa y que las cosas son distintas. Pero ¿de qué habla la gente de izquierdas? Y también cuando tienen la bandera, los progresistas, los de izquierda que dicen que finalmente ellos ven por los pobres y no sé qué, luego los ves en unas camionetazas con guaruras, también viviendo en zonas acomodadas. Entonces, ¿de qué nos habla Laida Sansores? Ahí hay un poco de incongruencia, ¿no? Por parte de la izquierda. De ahí, Atalo, vámonos directamente con los frentes políticos. Y aquí nos dicen que van de mal en peor, y es que en Morelos solo quedan pedazos de credibilidad. Nadie respeta a las autoridades. Y es que la Comisión Estatal de Seguridad Pública confirmó, óigalo usted bien, el robo de armamento en la base de la Policía del Mando Único, conocida como el Cuartel Tres Marías, en la carretera libre México-Cuernavaca. No han revelado la cantidad sustraída, pero se sabe en forma extraoficial, Atalo, que fueron por lo menos 20 armas largas y 10 cortas robadas la madrugada del miércoles. Esto pone la lupa en un tema muy interesante, Atalo, y es que durante ya varios años se han sabido de varios casos en los que hay robos de armamento y parece que no tienen un control como deberían tener del armamento. Sí, y aquí volvemos a la responsabilidad de un gobernador como Graco Ramírez, que finalmente pues tiene que, ¿cuánto tiempo tiene recibiendo acusaciones, solicitándoles demandas ahí en Cuernavaca, en la ciudad principal, también manifestaciones en su contra? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el gobernador? Claro, y él no responde, ¿no? Es como si no le dijera nada. Y este tema de las armas pues es muy sensible, sobre todo en Morelos, estado, ¿no? Con todos los secuestros que ha habido y asesinatos terribles. Si te parece bien, Atalo, vámonos directamente a hablar brevemente de lo que pasó, qué ha pasado en las elecciones en Estados Unidos. Un debate buenísimo entre los dos candidatos a vicepresidentes de Estados Unidos, Michael Pence, que va la fórmula con Trump, y Kaine, que va con Hillary Clinton. Kaine tuvo una habilidad impresionante para sacar de sus casillas al republicano Pence. En varios momentos le decía, es que Trump es impresentable, Trump ha hablado terriblemente de los mexicanos, los ha descrito como violadores, rateros. Y el señor Pence no quería entrarle al tema, ¿no? Como que le daba la vuelta y hablaba de otro tema, hablaba de seguridad, hablaba de economía, hasta que llega un momento en el que Pence se desespera, se sale de sus casillas y le dice, tú te refieres a esa cosa de los mexicanos. Bueno,
jamás hubiera dicho es that Mexican thing, esas cosas mexicanas, porque se lo han acabado en Twitter a Talo. Hillary Clinton dijo que así como habla de los mexicanos, eso piensa de ellos, que habló en un tono muy peyorativo, que fue terrible. Y el pobre Pence pues ya no sabe ni dónde esconderse. Pues sí, bueno, hay que recordar también que finalmente esta guerra sucia de los candidatos siempre es aprovechada tantito que te resbales, de ahí te agarran. Sí, no, y cuídate, a lo mejor no lo quiso decir en ese sentido, claro, ¿no? Pero exacto. ya al salirse de sus casillas, pues es lo peor, el que se enoja pierde, ¿no? Lo hicieron enojar y el hombre ya no supo ni para dónde. Y bueno, recordar al público que el próximo domingo es el segundo debate entre Hillary y Trump, que ya Trump amenazó con que ahora sí se va a ir con todo contra la señora Hillary. Bueno, a ver qué voy pasa. a hacer de lo peor. De lo peor, voy a llevar ahí a todas las examantes de Bill Clinton, una cosa. Vamos a ver qué pasa el domingo. Por último, vámonos con las caricaturas, ¿Sí? Mi querido Talo. Primero tenemos a Calderón de Reforma, una caricatura sobre la Ciudad de México. Vemos que es un pobre elefantito, ¿no? Que le van a cortar un le pedazo. Van a mochar ahí presupuesto, dice, nada más tantito, por favor. Híjole, pobre. Pobrecito. Pues así está la Así Ciudad de está México, la ¿no? cosa. Sufriendo por los recursos. Vámonos con Magoo. Muy inspirado el día de hoy el señor Magoo en Trump. Ahí tenemos a Trump que anda diciendo que sus planes, así como Pinky Cerebro, vamos a amurallar la frontera mexicana y vamos a hundir Haití para que no sigan llegando todos los miles de migrantes. O sea, tiene muchos planes el señor. Ya está ahí definiendo bien su agenda. Pinky Cerebro le quedó muy bien, ¿eh? Ay, Gina. Y vámonos por último con Cifuentes de Milenio, y es el tío Sam que saca del sombrero un terrible Trump, que es una especie de organillero, ¿no? Ajá. El que está hablando en nombre del tío Sam. Bueno, y con la boca de Trump ahí, pues sí. Tan hocicón que se ha vuelto. Totalmente. El señor Trump. Gracias. Muchas gracias, Gina. Atalo. Aquí nos vemos mañana con muchísimo gusto. Gracias, Georgina Olso. Vamos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.